escuchar una palabra. Quisiera compartirles algo que está sucediendo, que tiene que ver con lo que está pasando, ¿verdad? Y he preparado algo que se llama el escondite. Es increíble, ¿no? Vamos a hablar del escondite. En Colosenses 3:3, vamos a tener en multimedia aquí. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque habéis muerto, díganlo conmigo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, ¿dónde está escondida nuestra vida? En Dios. Y de eso vamos a hablar, del escondite. Hay un pájaro que se llama avestruz. ¿Sí los has visto? Esos pajarones grandes que cuando de repente se asusta y entierra la cabeza en la tierra y la mete, y entonces el avestruz tiene un cerebrito tan chiquito que cuando tiene la cabeza ahí, él dice: estoy escondido, estoy escondido. Nadie mueve la corona así, llega: ¡cállense, pájaro! Pero es tan tonto este pájaro que clava la cabeza y cree que nadie lo ve. Ese es un escondite falso, pero hay escondites más importantes. Por ejemplo, de la película Iron Man, ese cuate agarraba un traje de fierro y se blindaba pies a cabeza. Me gusta esa película. Y entonces él estaba ahí y le llegaban con... ¿Sí la los muchachos que van al cine a veces? Y empezaban... le pegaban los balazos y Iron Man adentro así como diciendo. ¿Sabes por qué? Porque ese traje era antibalas. Ese traje no lo podían lastimar, estaba blindado. Le tiraban bazooka. Decía Iron Man. Y él se sentía seguro en ese escondite. Pero esta mañana yo quiero compartirles cuáles son los verdaderos escondites. Vivimos en un estado de los más conflictivos del planeta entero. Yo pienso, ¿verdad?, que podía tomarme una nieve tan a gusto yo en Libia, en Yemen, en donde sea, esos países árabes, y no hay miedo. Como sonamos aquí en Sinaloa, tanto riesgo, tanto peligro. Pero hay palabra de Dios en esta mañana para hablar acerca del escondite. En Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí les va, este es un buen escondite, el abrigo de mamá. No sé cómo es, pero los niños lo vienen persiguiendo el más grande. Y se mete aquí en el abrigo, se acabó el problema. Porque sabe que ahí en el abrigo está protegido. Hay peligro, hay riesgos, tú estás al abrigo del Altísimo. Estando ahí, te cobija una sombra, y es la sombra del Omnipotente. Mucho calor, pero tú estás en la sombra. 3 albañiles mezclando 8 sacos de cemento. Yo abajo de una sombra con un heladito de vainilla. Calorón, yo mirando nada. Y luego uno de las palas, ¿y qué hago usted, pastor? ¡Qué a gusto! Y dije, la verdad, bien a gusto aquí en la sombra con este hielito. Uy. Y dice: pero nosotros, mire cómo estamos aquí echando el bajo del punto. Y uno era de la cruz allá y hacía cosas. Y le dije: ¿sufren porque quieren? Tráiganse la mezcla para la sombra y meten en la sombra y empezaron a carrear y luego empezaron a mezclar y dice: qué diferencia. Claro, qué diferencia. Es que aquí en la onda, pues. Los cristianos tenemos una ventaja que la gente que no lo es, no la tiene. Y es la sombra del Altísimo. Cuando Israel caminó en el desierto, a todos les daba sol,
menos a ellos, porque de día iba una nube y les daba sombra. Entonces, el clima térmico, la temperatura que sufrió 40 años el pueblo de Israel, era muchísimo mejor que el resto de las personas. Por eso las personas a veces se ven como cristiano y hay algo que ven en ti que no entienden, pero no aguantan y te preguntan y te dicen: ¿quién como usted? Ay, qué a gusto se llevan ustedes. Ay, se me que son tan felices. Parece que no tienen problemas. Mira, ni siquiera se preocupan por nada. Yo estoy en una manga en mi casa. Y pasa gente y dice: ay, bendito sea Dios. Míralo, míralo. El mundo se está acabando y él en una manga. ¿Cómo es que está tan tranquilo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ahí les va un escondite. En Éxodo 33, versículo 21 y 22, dice: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Diga conmigo: hendidura. Bien, ¿qué es una hendidura? Hay un cerro y en ese cerro hay como una cueva donde cabe una persona. Entonces Moisés dice: Señor, yo quiero mirarte. Y dice: ¿de veras? Sí, yo quiero verte. Bueno, petición concedida. Yo voy a pasar y te voy a meter en la hendidura de la peña y te voy a cubrir con mi mano hasta que yo haya pasado. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que nosotros deseamos, pero Dios te las va a dar si te colocas en un lugar seguro. Note que Moisés no se metió en la hendidura de la peña. Dice la Biblia: yo pasaré y te meteré en esa hendidura. Si llueve, no te va a caer. Tú estás protegido, tú te vas a defender y mi mano lo va a hacer. Deje que la mano de Dios lo esconda, deje que la mano de Dios lo proteja y deje que la mano de Dios lo coloque en una cueva donde usted encuentre refugio y seguridad en medio de la hecatombe violenta que vivimos. De verdad, este es un buen escondite, un buen escondite. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Segundo escondite interesante ahora es que la 10ª plaga de Egipto era la muerte de todos los primogénitos. Pero hubo una oportunidad para el pueblo de Israel. Dijo: maten un cordero y sáquenle la sangre y mójenla con un trapo y en los postes de su casa las manchan. En las puertas le pegan una buena manchada de sangre, y cuando pase el ángel de la muerte, emisario de Satanás, a las órdenes del diablo, recogiendo primogénitos, donde vea la sangre no va a entrar, porque la sangre lo va a ahuyentar. Entonces hay una mentira que se llama trenzas de ajos que ahuyentan los malos espíritus. La gente cuelga trenzas de ajos para protegerse de malos espíritus. El mejor refugio que hay es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su nombre es Jesucristo, y murió en la cruz del Calvario, y estamos a una semana de festejar su gran sacrificio por nuestra redención, y su sangre nos blinda. ¿Qué hay? No, que nada. Su sangre